Friends say it's fine, friends say it's good, everybody says it's just like rock and roll. Hola gente, los saluda Lady Rose desde mi hogar. Tomodachi bless this mess. Pues seguimos vivos y después de este año apocalíptico es mucho decir, así que merece la pena que lo celebremos. Mi tableta solo recibió un poco de golpes, pero la cámara ¡Todavía sirve! Así que me di la oportunidad de echarla a andar para grabar unos cuantos videos, porque para eso tengo mi canal, así que venga de ahí. El día de hoy quiero hablarles de un tema que me apasiona, de una de las mejores historias que he leído en mi vida. Se trata del manga 20th Century Boys, escrito por el gran Naoki Urasawa. La razón para hablar de ello es porque, además de la excelente calidad, es una historia muy pertinente a nuestros tiempos. ¿No me creen? Solo miren. Listos porque esto se va a poner bueno. Empezaré contando una anécdota de vida porque yo para todo cuento anécdotas de vida. Pregúntenle a mis alumnos, yo soy la profesora que cuenta su vida en clase. Aunque claro está, contar nuestra vida en clase. Así fue como me divorcié de mi cuarta esposa, jóvenes. Mañana examen de cálculo diferencial. Y contar nuestra vida en clases. Y así fue como terminé con mi ex. Todo esto para decirles que así se construye un conflicto dramático. Esta anécdota comienza en el año 2013. En ese año yo empezaba a ver videos de Dross y me sentía especialmente encantada por sus tops. Y díganme, ¿no les encanta? Número 7. Aquella tarde me encontraba explorando sus tops sobre cómics y videojuegos cuando encontré el de los 7 mejores villanos del cómic y el manga. En él figuraban personajes como el Joker, Freezer, Pepe Cortisona, Lex Luthor, entre otros. Sin embargo, el villano que ostentaba el primer lugar era totalmente desconocido por mí. Se trataba de Friend o Tomodachi del manga 20th Century Boys. Dross recomendaba muchísimo este manga, pues decía que era una de las mejores historias que él había leído y que su villano también era el mejor entre todos. Sin embargo, decía que era un manga muy difícil de conseguir en Occidente, algo que pude corroborar después. Es que yo en aquel entonces no era una hacker. La historia se queda en pausa hasta marzo del año 2015, cuando en uno de mis tantos paseos por la Friki Plaza vi el número 1 de 20th Century Boys en uno de los tantos kioscos de Panini. Aunque me emocioné, no lo compré porque en aquel entonces estaba juntando cada centavo de lo que ganaba vendiendo dulces en la universidad para irme a ver a mi ex a Perú. Me hubiera comprado el manga, chinga. Total, todo el año 2015 no compré el manga, aunque tenía muchas ganas de leerlo. Todo comenzó en 2016. Fue a inicios de aquel año que al fin pude juntar mis centavos y llegó a mis manos el tomo 1. Curiosamente todavía alcancé una primera edición. La historia me enganchó desde este tomo y empecé a coleccionarlos. Algunos los compraba yo, mi novio me compró varios. De hecho, en una ocasión llegó al teatro donde yo estaba dando función y en lugar de regalarme el típico ramo de flores, me regaló un peluche de Charmander, una pokebola y 5 números de 20th Century Boys. Gracias, muchas gracias. Les agradezco. Oh, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. Hasta luego. Esos son relationship goals. No sus fotos de Instagram viajando por carretera sin cinturón de seguridad. Aprovecho para comentarles que ya tengo cuenta de Instagram. Síganme para conocer más de mis dibujos, pinturas y quizá mis cosplay. Mi cuenta es 20th Century Girl 1. Alguien ya tenía el 20th Century Girl. Instagram me está espiando mi pinche vida aburrida, así es. Retomo, en octubre de 2016, cuando conseguí mi primer empleo, recuerdo que esperaba mucho el día de paga para comprarme 1 o 2 volúmenes. Y de hecho algunos de los últimos los conseguí en una oferta en la Mole de 2018, misma convención donde conocí a Dross. Dross y Ross, los mejores crossovers del anime. Y pues así fue, hoy es el único manga que tengo en su totalidad y se los presento. Los 24 volúmenes de 20th Century Boys. Aquí están, son mi precioso. ¿Por qué esta historia me enganchó hasta el punto que compré los 24 volúmenes?
¿Por qué años después la sigo leyendo y releyéndole y encontrándole cosas? ¿Por qué no vendí mi colección cuando me mudé? La respuesta está en que es una de las mejores historias que yo he leído. En general, no solo del manga. Esta historia la pongo a la par, en mi gusto personal, aclaro, con historias como La boca llena de tierra de Branimir Stepanovich, El camino rojo a Sabaiba de Oscar Liera, El rey mago de Elena Garro y Santa de Federico Gamboa. Y sí, sé que muchos van a pensar que se me cruzaron los cables. De buenas a primeras no es la clase de historia que yo esperaba encontrar en un manga shonen, tipo de manga para público masculino adolescente. De este género son mangas como Dragon Ball, One Piece y Saint Seiya. Pues tiene un entramado y unas implicaciones que como la bola en la ingle funcionan a muchos niveles. Les doy un breve resumen. 20th Century Boys es la historia de Kenji Endo, un dependiente de una tienda de conveniencia de 37 años que de pronto se ve envuelto en una conspiración. Una serie de asesinatos y desapariciones que están relacionadas a una misteriosa secta religiosa liderada por un oscuro líder llamado Amigo o Tomodachi en japonés. Lo que lleva a Kenji a investigar esta secta es que ésta usa un símbolo que en el pasado perteneció al grupo de amigos de Kenji. Y al parecer la secta tiene que ver con la desaparición de la hermana de Kenji acontecida años atrás. Este inicio tan simple nos introduce en una trama vertiginosa. La secta de Amigo es más de lo que parece y tiene más que ver con Kenji de lo que podemos vislumbrar al inicio. La identidad de Amigo es un tema cardinal que te va a tener comiéndote las uñas todo el manga. El conflicto que inicia en un pequeño barrio de Tokio acaba por tener proporciones inimaginables y, como ya hablaré más adelante, nos sumerge en muchas cuestiones y paradojas humanas. Esta historia está contada con una estructura fragmentaria, pues tiene 3 líneas temporales que van corriendo a la par y que cada una nos va revelando más y más información. Esto hace que la lectura sea envolvente. No les cuento cuántas veces acabé en Metro Zapotitlán porque me clavé en la lectura. Los personajes, entre héroes o villanos, son de lo mejor construido que yo he visto en una historia. Y Urasawa tiene la cualidad de que cada vez que te presenta un personaje es porque va a tener un rol importante en la historia. Y toda una construcción detrás. Personajes por los que no das un peso al principio acaban siendo decisivos para el desenvolvimiento de ciertas tramas. Todos los héroes de esta historia son personas que te podrías encontrar en cualquier parte. Son humanos con defectos, con errores, con sueños rotos. Ninguno es perfecto ni está libre de culpas. Todos y cada uno de ellos nos muestran que en la vida no todo es blanco y negro, que todos tenemos luz y oscuridad dentro. Ya que nos introducimos en los personajes, déjenme hablarles de algunos. El primero, Kenji, el héroe. Goku le gana. ¡Cállate, niño rat! Kenji no es el clásico protagonista de manga shonen como Goku, como Saint Seiya. Él no es alguien con talentos extraordinarios. Es un tipo cualquiera, como vos, como yo. Es un hombre que soñaba con ser estrella de rock y terminó trabajando en una tienda de conveniencia. Sin embargo, él sigue componiendo sus canciones y esperando que algún día la gente entienda. Todo el grupo de amigos de Kenji comparte esa humanidad con él. Entre nuestros héroes podemos encontrar dependientes de tiendas, cocineros, oficinistas, empleadas de aduana, etc. Otro punto son los personajes femeninos de Urasawa. Sus personajes femeninos son cosa aparte. Algo que amo de estos personajes es que no caen en el cliché de la super niña, que es la niña que todo lo puede, que todo lo resuelve y que además es guapísima, joven y sexy. Algo así como Beverly de It. Los personajes femeninos de Urasawa, en primer lugar, son diversos. En esta historia hay mujeres de todas las edades, de todas las complexiones, mujeres cis y trans. De verdad, si alguien quiere leer cómo se crean personajes femeninos que no son las cazafantasmas ni las Mulan 2020, lea este manga. Por poner un ejemplo, tenemos a Yukiji, que yo quiero ser como ella porque es una señora de más de 50 años que le patea el trasero a todos. Tenemos a Setsuko, que todos quisiéramos tener a esta señora de abogada, en serio. Kana, una de las heroínas, ella sí es un poco una super niña, porque tiene habilidades especiales y mucho carisma,
pero a diferencia de muchas super niñas, a ella la vemos dudar, la vemos titubear, la vemos ser impulsiva y equivocarse. Y por último, Kyoko Koizumi, mi personaje ficticio espiritual. Es una mujer distraída, atolondrada, asustadiza, paranoica con los virus y que está obsesionada con una boy band, es toda una fangirl. Ella, por azares del destino, acaba siendo una de nuestras heroínas y créanme que es una de las heroínas con quienes más uno se encariña. Los personajes se dan a querer, todos tienen una historia entrañable y alguno de ellos por lo menos va a terminar entre tus personajes favoritos de la vida. Hace tiempo, cuando impartí el taller de literatura visual del siglo XX y XXI en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, espacio promocional, próximamente más talleres impartidos por Lady Ross, espérenlos. Dejé un trabajo de análisis de este manga porque hay en él muchos aspectos e implicaciones que vale la pena estudiar. Por ejemplo, en él se ven reflejados sucesos históricos como la apertura de Japón a Occidente, que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. La historia empieza en los años 60 y vemos que los niños están occidentalizados, les gusta el rock and roll, los mangas que recibieron mucha influencia del cómic norteamericano, los marcan sucesos como la llegada del hombre a la luna y el festival Woodstock. También podemos ver cuestiones sociales. Por ejemplo, personajes como Kenji o Yukiji son parte de ese grupo social que hoy es muy numeroso en Japón, que se trata de adultos de más de 30 años que no se han casado y viven con padres u otros familiares y tienen empleos de bajo perfil. Pero Lady Rose, eso es muy común. Ajá, es muy común en Latinoamérica, pero en Japón aún existe un estigma social muy marcado hacia los solteros de cierta edad. Otro reflejo de la sociedad japonesa en este manga es que está el miedo que prevalece por las sectas religiosas. Miedo que viene de la paranoia que provocaron las amenazas terroristas de la secta Aoshirinkyo, que era dirigida por Shoko Asahara, quienes estuvieron a punto de hacer explotar el metro de Tokio. En ese país las sectas no son algo inofensivo, saben de lo que son capaces los fanáticos religiosos. Parte de la historia de la secta de Tomodachi está inspirada en ese suceso. El miedo por la aniquilación nuclear y las armas químicas y biológicas no se queda atrás en este manga. Se reflejan en él desgracias como las que ocurrieron en Hiroshima y Nagasaki por las bombas atómicas o el desastre que ocurrió en Minamata por los desechos químicos. En algún punto del manga se desata una pandemia antes de un evento mundial que tendría lugar en Tokio. ¡Qué miedo, güey! ¡Hello, hello, everybody! Y de un lado más agradable hay escenas musicalizadas con canciones de grandes bandas y cantantes de rock de finales de los 60 y principios de los 70, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Badfinger, Bob Dylan, The Rolling Stones y por supuesto T-Rex, intérpretes de 20th Century Boys, la canción que da título al manga. De hecho, armé una lista de reproducción de las canciones que aparecen y la pueden escuchar en mi canal, les dejo el enlace abajo. Es una lista de reproducción que van a amar y que es excelente para cuando se meten a bañar. También hay el tratamiento de muchos temas como la amistad, los sueños, la búsqueda por un propósito, la espiritualidad, la libertad. Y algo que retrata mucho de las personas que nacieron y crecieron en los años 60 es esta creencia de que con la música se podía cambiar al mundo. Y de hecho, Urasawa trata el tema del arte de una manera muy respetuosa y muy hermosa, muy admirable. Aunque él se enfoca mucho en la música, también habla de su propio arte, el manga. En una de las secuencias, un personaje que es mangaka dice lo siguiente, palabras más, palabras menos. Voy a hacer un manga que cuente una historia que todos necesitan leer. Tal vez no se pueda cambiar el mundo con el manga, pero yo voy a escribirla. Una de las tantas cosas que me ha mantenido, si no cuerda, al menos en el presente, ha sido leer y encontrarme con historias. Al retomar la lectura de este manga, le seguí encontrando cosas y mensajes. Es una historia que considero no se deben perder, más si están en ese punto de su vida donde
donde uno se siente un poco estancado. Y si bien es una historia que pueden leer chicos desde 13 años y seguro la disfrutarán, si ustedes están a finales de sus 20 o en sus 30, es una lectura que les va a dejar mucho y que al final de cada volumen los va a dejar con ganas de más. Alex y yo les enviamos un abrazo grandote. Esperamos que el 2021 sea un poquito mejor para todos ustedes y porque vaya, ya hay maldita vacuna. Prepara el soba. La humanidad ganó. Sean pacientes, cada vez está más cerca el instante en que podremos abrazarnos. Hoy es el último día del año 2000. Voy a cantarles una canción. Es un plagio de una canción de Bob Dylan y de una canción de John Lennon. Por lo tanto se llama Bob Lennon. Sekai juu ni yoru ga kuru. Sekai juu ga ieiji wo isogu. そう毎日君を周りで